Ponte para este lado para que puedan ver. Bueno, buenos días. Como ya les ha dicho su profesora, nosotros somos estudiantes de Derecho de la Universidad Católica San Pablo. Les vamos a dar una pequeña charla sobre lo que es el derecho a la intimidad. Les vamos a dar unos alcances, tanto desde el lado legal y como las precauciones que deberían tener para respetar su derecho. Quienes les vamos a dar la exposición somos Mijail Aperrigue, Nicole Núñez, Mijail José Calderón y Lucila Victoriano, y quien les habla Mateo Mendoza de Venezuela. Para empezar vamos a ver un pequeño video. Yo les recomiendo que tengan también mucha atención en todo lo que se les va a hablar, porque al final vamos a hacer una actividad donde se les van a hacer preguntas y para quienes respondan bien hay premios. Procedemos con el video. Muchas gracias. Le da el control sobre el video. Traten de verlo, por favor. No hay problema. Bueno. Ya, bueno, respecto a lo que hayan podido apreciar en el video, quisiera un par de intervenciones y saber qué es lo que pueden entender por el derecho a la intimidad. ¿No hay? Adelante. ¿Me puedes de vuelta preguntar? No olvidé. Que según lo que has apreciado del video, según lo que has podido ver, ¿qué puedes entender sobre el derecho a la intimidad? Que una persona no te puede estar molestando, Una persona no te puede estar... molestando, hostigándote. Muy bien, sí, tiene mucho que ver. Adelante. Respetar su espacio personal. Respetar su espacio personal es muy importante respecto a la intimidad. ¿Alguien más quisiera participar? La facultad que toda persona tiene que es el deber de la vida social. Sí, muy bien, lees, muy bien. No, sí, muy bien, muy bien. La verdad es eso. Y bueno, voy a
voy a explicarles un poco respecto al diccionario del español jurídico, lo que es el derecho a la intimidad, y es que se puede definir como el derecho a disfrutar de un ámbito propio y reservado para desarrollar una vida personal y familiar plena y libre, excluido tanto del conocimiento como de las intromisiones de terceros. Que eso tiene que ver con lo que ha dicho acá su compañero, que no pueden estar hostigándote, como lo que ha dicho su otro compañero, que deben respetar su espacio personal. Y bueno, el derecho a la intimidad está protegido por varios ordenamientos internacionales, entre ellos está la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual dice en su artículo 12, dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias, o sea, de que se metan en su vida, injerencias arbitrarias en su vida personal, su vida familiar, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra todas las injerencias o ataques. Esto quiere decir de que la ley, esto como organismo internacional, obliga a los estados a que tengan que proteger su derecho a la intimidad. También de esto habla la Declaración Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 11.2 dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Esto quiere decir de que, o sea, la importación, la reputación, el honor, la imagen que tienes, que se tiene de ti, es muy importante y está protegida por el derecho. Listo, para terminar con esta parte, la Constitución Política del Perú, y hablando propiamente de nuestro territorio, en el artículo 2, inciso 7, dice que toda persona tiene derecho al honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia. Lo recalco, nadie puede meterse con ustedes. Si a alguien les está faltando el respeto, si alguien les está metiendo con su honra, el derecho los protege. Y al final tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, que esto ya viene a estar dentro del ámbito electrónico de los celulares y todo eso. Dice que la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales previstos en el artículo 2, numeral 6 de la Constitución. Entonces, refuercen esto. Por último, son tres principios los que se aplican o los que se deben tener en consideración en la aplicación de esta ley, de este derecho. Y estos principios son los principios de legalidad, el principio de proporcionalidad y el principio de necesidad. El principio de legalidad, en pocas palabras, quiere decir de que todo lo que son ataques a la intimidad deben estar previamente establecidos por la ley. O sea, la ley te dice cuándo se va a considerar que están atentando contra tu intimidad. El principio de proporcionalidad quiere decir de que, al igual que como hay el derecho a la intimidad, también hay otros derechos, como por ejemplo podría ser el derecho de información o de libre expresión. Entonces, la aplicación y la protección que se va a dar al derecho a la intimidad va a ser proporcional en medida en que no se afecte tampoco los derechos de otra persona. Y finalmente el principio de necesidad dice, per se, los datos personales deberían ser únicamente los que resulten adecuados, pertinentes y limitados al mínimo necesario para finalidades específicas de su recopilación y tratamiento ulterior. Esto quiere decir de que solo van a ser protegidos aquellos datos de ustedes que van a ser absolutamente necesarios para que puedan protegerse su intimidad. Siguiendo con la exposición, va a seguir Mijail, ¿verdad? Mijail. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi compañero ya me presentó y presentó a mis compañeros. La idea de esta exposición es que todos podamos tratar de terminar la clase y que todos sepamos más o menos en qué consiste la privacidad. Que tengamos una idea, ¿no? Porque el tema de la privacidad va ligada a la vida de cada uno, ¿verdad? Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos a tener diversos acontecimientos y es necesario por eso que
sepamos, ¿no?, qué es la privacidad y entenderla para que así no la puedan vulnerar, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con los personajes públicos. Es que ustedes se deben preguntar, es cierto que nadie puede entrometerse en mi vida, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos personajes públicos a los que los graban, los fotografían? Por ejemplo, a ver, levante la mano, ¿quién conoce a Pablo Guerrero? ¿Sí? ¿Conocen? ¿Conocen a Pablo Guerrero, futbolista de la selección? ¿Sí? ¿Sí? O también puede ser el caso de nuestro presidente Pedro Castillo. ¿Sí han oído hablar de Pedro Castillo? Sí. Nuestro presidente. Y ustedes no se preguntan, según lo expuesto por nuestro compañero Mateo, ¿y ellos qué pasa con su privacidad? ¿Cómo es posible que los fotografíen, los graben y no se queje, ¿no? O el presidente no se queje respecto a ello. Y es que estas personas, los personajes públicos, han alcanzado cierto grado de notoriedad que justamente lo que hace es que estas personas, al ser públicas por ejemplo, su cargo, la función que desempeñan, aceptan el riesgo de que puedan intrometerse en su privacidad. Por ejemplo, que los graben, que los fotografíen. Eso sería respecto a los personajes públicos. Son personas y bueno. Y lo cierto es que en cuanto a los personajes públicos, podemos encontrar una pequeña clasificación, porque ustedes pueden estar pensando, algunos personajes conocidos son futbolistas, ¿no? Algunos otros son políticos, algunos otros son cantantes. Entonces ustedes pueden estar preguntándose, ¿hay algún tipo de clasificación? ¿Cómo los diferencio? ¿O los trato a todos por igual? No. Por eso hemos ensayado una suerte de clasificación en la que en el primer grupo se encuentran aquellas personas que su presencia es muy notoria debido a su cargo, y ese cargo que desempeñan es muy importante. Es el caso del que les menciono de Pedro Castillo. Es una persona muy importante porque el cargo justamente que tiene es la presidencia de la República, ¿no? Y como ustedes saben, un presidente de la República toma decisiones para el bienestar de su país, ¿no? O sea, decisiones muy importantes en el ámbito político. Y bueno, ¿no?, este tipo de personas marcan el rumbo y los destinos de las sociedades, o sea, son muy importantes en el tema económico, político, ¿no? El caso del presidente Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un segundo grupo, en el que son personas de gran popularidad, que lo que buscan es mostrarse a las multitudes, ¿no? Y en esta parte, en este segundo grupo, tenemos a los deportistas, artistas, ¿no? Por ejemplo, les mencioné a Pablo Guerrero, ¿no? Tal vez ustedes también conozcan a Cueva, ¿no? O algún cantante conocido, por ejemplo, algún cantante conocido que conozcas, por favor. Maluma, ¿ya? Alguien dijo Maluma por allá. Justamente en este tipo de grupos entra pues Maluma, ¿no? Es una persona que lo que busca es siempre estar en contacto con las multitudes, busca que lo fotografíen, que lo graben, busca que en las redes sociales su nombre aparezca, que vean sus videos, ¿no? Es un personaje público que entra en esta categoría. Y finalmente, dentro de esta clasificación hay un tercer grupo. Estas personas que se encuentran en este grupo no tienen la dimensión pública que las anteriores, pero sin embargo, la función o rol que desempeñan sí es importante dentro de la sociedad. La diferencia es que las dimensiones, o sea, no son tan notorios, ¿no?, como los anteriores. Se podría decir que son un poco menos notorios que los anteriores, y en este tipo de grupos no se busca que estas personas no buscan ser conocidas, ¿no? Sin embargo, por su función, por sus cargos, sí son un poco conocidas, ¿no? Por ejemplo, un empresario famoso podría entrar en este grupo, ¿no? El dueño de Gloria, por ejemplo, ¿no? O también, si conocen, ¿no?, hay un presidente de una asociación importante como Roque Benavides, ¿no? Y bueno, ¿no?, esto sería en cuanto a esta clasificación que hemos ensayado, y surgen algunas preguntas, ¿no? Siempre surgen algunas preguntas cuando comentamos este tipo de temas. Y la primera sería, ¿es posible afirmar que la vida privada o intimidad tiene las mismas dimensiones en las tres clases de personajes públicos que hemos descrito anteriormente? O
sea, lo que la pregunta más o menos te dice, ¿tú crees que de esos tres grupos hay alguno que son lo mismo o tú crees que hay alguno que es un poco más notorio? ¿Alguno se anima a participar tal vez? O sea, de los tres grupos que hemos mencionado, ¿alguno de ustedes cree que alguno es un poco más notorio? O sea, la dimensión pública se hace más vistosa. A ver, por ejemplo, ¿tú nos podrías comentar qué opinas? O sea, no hay respuesta correcta o incorrecta. Es tu opinión. Lo que piensas, lo que se te venga a la cabeza. No estamos evaluando. Jóvenes, tienen que colaborar también con los jóvenes con sus opiniones. Pero en verdad, para quienes participen en el premio. Por participar ya se gana. O sea, más o menos lo que te dice la pregunta, ¿tú crees que algunos de estos tres grupos se intrometen más en su vida, o sea, rebuscan más en su vida por el simple hecho de tener ese cargo, esa posición o actividad a la que se dedican? ¿Cuál sería tu opinión? El tercero. Según tú crees que ellos están más expuestos o menos expuestos. Yo estuve más en una vida normal. Sí. Una persona me consideran así. Sí, muchas gracias. Lo que dice el compañero es cierto, ¿no? El tercer grupo como que no se quieren dar a conocer, pero como su función es importante, son conocidos. En cambio, el primer grupo, por tener esa trascendencia política, por ejemplo, como el presidente, que prácticamente va a llevar en sus manos las sendas de todo un país, ¿no? Es el que más va a estar expuesto, ¿no? Porque todos los días, ¿quién no quiere saber lo que dice el presidente de la República, ¿no? Que es nuestro presidente y sabemos la importancia de su función. La otra pregunta es, ¿qué es lo que debe respetarse en estas personas? Es una pregunta muy coherente, ¿no? Porque tampoco es que son personajes públicos y ya vamos a hurgar en lo más profundo de sus vidas, ¿no? ¿Cómo se llama su vecina? ¿Cómo se llama su tía? ¿Cómo se llama su prima? No, tampoco es así. O sea, en este tipo de categorías que son los personajes públicos, también hay ciertas limitaciones, no podemos hurgar en su vida así por así, ¿no? Lo que debe respetarse son los datos sensibles, o sea, por ejemplo, las creencias religiosas, la orientación sexual, son cosas que deben respetarse porque eso es algo que está en su esfera íntima, ¿no? Y no tiene nada que ver con su función, o sea, ¿cuál sería el sentido de hurgar la creencia religiosa, por ejemplo, del presidente de la República? O sea, eso no tiene nada que ver con su cargo y eso debería poder respetarse. Y bueno, para ilustrar un poco más este tema de los personajes públicos, hemos traído dos casos y el primero es de Susy Díaz. A ver, sí han oído hablar de Susy Díaz, ¿no? Es una conocida vedette, ¿no? Y también ha sido ex congresista de la República, ¿eh? Y miren que ha presentado varios proyectos de ley, ¿eh? Sucede que Susy Díaz se casó y con su esposo estuvieron difundiendo más o menos los detalles respecto a su matrimonio, ¿no? Cómo lo celebraron, cuándo fue, con quiénes fue, o sea, estaban expresándolo, ¿no? Y sucede que luego de eso la prensa volvió a publicar ese tipo de contenido que ella hizo público. Y en este caso no hay una injerencia a su privacidad porque Susy Díaz, al hacer público, al expresar todos los detalles de su matrimonio con su esposo, hizo una renuncia expresa a esos detalles de su privacidad, ¿no? Porque si ella lo va a comentar, ella es la que lo estaría haciendo público, ¿no? Entonces no habría ningún problema ya si luego la prensa, por ejemplo, también lo hace público, ¿no? En este tipo de casos, si el personaje público lo expresa, lo manifiesta, pues la prensa luego puede manifestar también este tipo de contenido. Un segundo caso era acerca de un intercambio de bebés que se dio en Lima. Sucede que una madre pensó que habían intercambiado su bebito. Dijo, pues habían intercambiado a mi bebito, ¿no? Y se quejó, ¿no? Hizo una denuncia. Y bueno, lo que sucede luego es que el hospital encargado pues dice, ¿no? Que se haga una prueba de ADN para ver si ella realmente es su madre o no.
y hacen la prueba de ADN y resulta que sí era la madre. Pero luego de eso esta señora, que es la que denuncia que se intercambió su bebé, sale en la prensa, ¿no?, con su esposo. Y sucede que en la prensa, de lo que deberían hablar justamente, por ser un delito, o sea, el intercambio de bebés es un delito contemplado en nuestra legislación, ¿no? Entonces, sí es algo que nos interesa a nosotros como ciudadanos. Y sucede que en la prensa, en lugar de hablar de estos temas, que sería respecto a la prueba de ADN y eso, se ponen a hablar de que el padre no era el padre, porque resulta que la madre sí era la madre, pero el padre no era el padre. Y en lugar de hablar de la prueba de ADN, de si es la madre o no, que es lo que importaba, se ponen a hablar de que el padre, la madre lo engañó al padre, o sea, cosas que no tienen nada que ver en este tipo de casos, ¿no? Y es claramente una injerencia a la privacidad de estos dos señores, ¿no? Y bueno, ¿no?, eso sería todo respecto a los personajes públicos, y a continuación mi compañera va a seguir hablando del tema, ¿no? Gracias. Gracias. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Lucila y yo voy a hablar sobre el derecho a la intimidad en las redes sociales. Y bueno, como su profesora al inicio les dijo cómo de importante puede ser este tema, sobre todo ustedes que son adolescentes y que supongo que casi todos deben tener alguna red social, no sé, Facebook o TikTok, ahora que es súper famoso. Y qué importante es, ¿no?, las redes sociales en cuanto a este derecho, porque si bien es cierto, el Internet ha sido muy importante, y es importante porque nos ayuda, por ejemplo, a nosotros en nuestros trabajos, podemos publicar ahí nuestros perfiles, donde podemos demostrar no solamente la educación que tenemos, podemos buscar trabajo, o simplemente puede ser por pasar el momento. Pero, ¿qué implica esto cuando no utilizamos de una buena manera las redes sociales? Porque hay peligros dentro de esta red si no utilizamos adecuadamente. Y como dice la diapositiva, los niños son los más vulnerables, es cierto, ya que justamente como los jóvenes, los niños no saben muy bien cómo interactuar y están al acecho de personas inescrupulosas que a veces se ganan su confianza, en donde pueden, no sé, vulnerar su intimidad. No sé si sus padres, alguna foto de ustedes los han publicado en Facebook, digamos, ¿no? Entonces, ustedes al momento de publicar, o sus padres al publicar, hacen que terceras personas, usuarios de la red, también se inmiscuyan en sus vidas. Pero, ¿qué tan problemático puede ser esto cuando no sabes limitarlas? Cuando quizá en una de esas pones datos que son importantes, en la dirección de su casa, digamos, que si fueron a viajes, y eso está en la vista de varias personas, de varios usuarios. Y eso trae como problema también que se inmiscuye en su intimidad, en su privacidad, porque ya están reconociendo sus datos. Varios de ustedes ya están en bandeja y miran bastantes personas. Y bueno, uno de esos peligros, mira, los riesgos que afectan a la privacidad en las redes sociales. Y uno de ellos es el phishing o suplantación de identidad. ¿Qué es esto? Que personas inescrupulosas roban los datos para suplantar. Significa que de pronto ustedes tienen un Facebook. Se abrieron un Facebook con un dato, ¿no? Yo, por ejemplo, abrí mi Facebook y tengo Lucila Victoriana. Y de pronto hay otra persona que me suplanta con mi misma identidad, con mis apellidos, hasta mi foto. Y bueno, no es que se queda ahí nomás, o sea, no es que otro perfil creado por otra persona que ha robado mi identidad, sino también esta suplantación puede traer consigo más delitos. O sea, puede ser que esa persona con mi identidad estafe a otras personas. Con mi identidad puede ser que
de pronto algún familiar, alguno de mis familiares le diga, engañándolo justamente, diga cosas, no sé, que vayan en contra mía, o no sé, mande fotos, así. Entonces ese tipo de cosas, cuando nosotros metemos ese tipo en la red, ese tipo de cosas, hay esa posibilidad, ese gran riesgo. Otra es las estafas online, que normalmente estas estafas online toman como víctima personas que quizá no son tan conocedoras de este mundo, ¿no? Como personas adultas mayores, donde a veces les pide dinero, es lo más común. Otros es spam o publicidad no deseada. Quizás es spam, bueno, no sé si ustedes tienen todavía un Gmail, no sé. ¿Sí? ¿Sí tienen? A veces vienen spam, ¿no? Quizás no todo es un peligro, pero puede ser que esa información que les entre al correo, puede ser que tenga virus y pueda justamente atrapar todos tus datos personales, como puede ser una cuenta bancaria, porque normalmente los que tenemos Gmail, digamos, abrimos nuestra cuenta bancaria, más si es online, nos viene la cuenta bancaria en el Gmail. Entonces es uno de los peligros. Otros stalking, ¿no? No sé, ustedes supongo que es famoso cuando dicen stalkear, ¿no? Sí, o stalkean, no. Bueno, normalmente esta jerga que es stalkear, que significa estar buscando a la persona en Facebook, ¿no? También puede hacerse un problema porque no solo al stalkear se está buscando no solo conocer todos sus datos, saber dónde estuvo, con quién estuvo, sino que eso se utiliza para acosar a una persona. Otro es sextorsión, conocido sexting, que este es, bueno, a mi parecer, bueno, uno de los más graves y normalmente en los jóvenes o de los adolescentes suele pasar. ¿Qué es esto? Que a veces ustedes en conversaciones, quizás íntimas, a veces puede ser pues con su enamoradito, ¿no? O de los jóvenes con su enamorada, de pronto hacen conversaciones y pasan fotografías. Pero de pronto les robó, lo perdieron el celular. Y están las fotografías y eso lo venden o ponen a páginas prohibidas y es donde dañan tu intimidad. Entonces, uno de los peligros. Y bueno, más o menos, ¿qué soluciones podemos encontrar a este problema? Nosotros más o menos hemos tratado de encontrar una solución y creo que la más certera es la educación, no hay más. Y que los padres estén atentos a cómo ustedes llevan las redes sociales. Y es bueno que ustedes justamente tengan, me parece genial este tipo de charlas para que ustedes sepan los peligros, porque al momento de poner, no solamente de subir una foto, no simplemente subir la foto, a veces puede traer más riesgos y es importante hasta dónde pueden limitar, hasta dónde deben poner todo su privacidad en bandeja de demás usuarios. Por eso es que la educación, tipo de charlas, para que sepan más o menos manejar las redes sociales, manejar igual sus padres, porque más adelante les voy a explicar un caso, bueno, aquí, un caso interesante, bueno, que no se dio en el país, se dio a nivel internacional, que es el caso de Ashley Madison, y que desnudó a más de 39 mil millones de mujeres. Bueno, más o menos para explicar este caso. Está un sitio de web de citas, que era web de sitio canadiense, que justamente lo que hacía este sitio web era contactar a personas casadas o bueno, solteras o casadas, lo que sea, para que puedan tener citas con mujeres. Y bueno, normalmente en este caso, porque dice infieles, porque
lo que decía el sitio web es que la vida era tan corta como para ser fiel. Normalmente estas personas eran casadas y, bueno, buscaban relaciones extramatrimoniales y es donde salieron a la luz todo esto. El caso fue que había un grupo de hackers, los Hackers Teams, que lo que hicieron es hackear este sitio de web, donde su cliente, la mayoría varones, donde buscaban estas citas con jóvenes, con mujeres, y el sitio web les decía, vamos a dar privacidad al 100%, pero claro, se cayó, los hackearon y 39 millones de personas a nivel mundial cayeron. En este sitio web, al momento de contratar, digamos, la compañía de una dama, ponían su dirección, sus nombres y hasta sus cuentas bancarias, porque claro, el pago era en línea. Entonces, al momento de hackear, todos estos datos se supieron. Y no solo eso, afectaron a todas esas personas donde, bueno, sus esposas, obviamente, o también, no solo les afectó a nivel personal, ¿no?, sino les afectó a nivel económico, porque todos sus datos estaban a la vista de prácticamente todos. Bueno, ahora vamos a pasar a los padres e la intimidad personal de sus hijos. Llamando a mi compañera. Hola chicos, mi nombre es Nicole Núñez y les voy a hablar acerca del tema de la intimidad en cuanto a los padres, ¿no? Bien, tenemos que el derecho a la intimidad familiar en las relaciones paterno-filiales. ¿Qué significa esto? La filiación es una de las fuentes de parentesco que se genera desde el nacimiento de una serie de relaciones jurídicas entre sus padres y ustedes, los hijos. Y estos concretizan a través del cumplimiento de una serie de deberes y derechos que tenemos. Y así lo señala nuestro Código Civil peruano, y está previsto en el artículo 423. Y también está en la Constitución, en el artículo 2, del inciso 5, donde indica que toda persona tiene derecho a la intimidad personal y familiar. El derecho a la intimidad protege la esfera privada de la persona en su dimensión del sujeto individual y con su entorno también con sus padres. Este derecho a la intimidad es un derecho subjetivo que permite el libre desarrollo de la personalidad. Esto es porque cuando estamos solos podemos ser quienes realmente queremos, ¿no?, según nuestras convicciones, gustos o preferencias. Ahora, de acuerdo a la titularidad de este derecho, eso sí, claro que lo deben tener claro, y si es que no, este derecho a la intimidad se fundamenta en un triple motivo. Y es que es la capacidad jurídica que se adquiere desde el nacimiento de nosotros. También se trata de un derecho que, por ser propio del ser humano, lo tenemos debido a nuestras condiciones de seres humanos. Y también ha sido reconocido como tal en distintos textos normativos, como es la Carta Europea de Derechos del Niño. Bien, ahora, la toma de decisiones. En cuanto a la toma de decisiones, tenemos que es el proceso del cual una persona o varias personas debemos elegir entre varias opciones. Este proceso se activa cuando hay que resolver algún conflicto o alguna situación que requiere de una acción específica. Hacer una elección de este tipo puede suponer un paso trascendental. Hay decisiones rutinarias, ¿no? Por ejemplo, cuando van a salir de repente a la calle, ustedes eligen su ropa, con qué van a salir, o de repente qué quieren comer, qué quieren almorzar, qué quieren desayunar. O sea, son decisiones que uno toma en el día a día, ¿no? Pero hay decisiones también que son mucho más importantes y que requiere de responsabilidad al momento de poder tomarlas, ¿no? Tomar estas decisiones es asumir responsabilidades.
lo que implica también un cierto grado de riesgo, porque no sabemos qué puede pasar, ¿no? Entonces, un entorno o situación cambiante puede hacer tambalear la situación, ¿no? No podemos saber también concretamente qué pueda pasar, pero nosotros tenemos que tener la capacidad para poder pensar y ver y tomar la mejor opción. De acuerdo a la preocupación familiar y educativo en cuanto al conocimiento y acceso a las redes sociales, los padres considero que tienen una responsabilidad gigantesca ante los hijos, ¿no? Porque ellos son, aparte de enseñarnos valores, principios, educarnos, ¿no? Enseñarnos modales, ¿no? Tantas cosas, también están en la obligación de recordarles a los hijos el riesgo que trae tener, ¿no? Las redes sociales y todo ese mundo de la tecnología. Entonces es por ello que los padres deben recordar a todos sus hijos que toda acción que uno realiza en el internet tiene consecuencias o puede traer consecuencias, ¿no? Lo que uno escribe, lo que uno comparte, puede tener consecuencias en el internet y fuera del internet. Estas pudiendo ser, ¿no?, motivo de que los molesten, motivo de burlas. Por eso es importante tener conciencia de qué se comparte en las redes sociales. También deben orientar sobre la privacidad de los datos personales. Es decir, es importante tener conocimiento que no debemos estar ventilando nuestros datos personales, como puede ser nuestro número telefónico, nuestra dirección, o de nuestros familiares, o cualquier tipo de información privada que solo nos compete a nosotros, en lo personal, ¿no? También deben indicarles que eviten conversaciones con personas desconocidas, ¿no? Porque no sabemos, al final, nosotros podemos conocer gente en internet, pero no sabemos realmente cuáles son las intenciones de estas personas. Es por ello que uno tiene que ser bien cuidadoso cuando se conversa con un desconocido en las redes sociales, porque están muy propensos a situaciones de riesgo, ¿no? De repente los pueden matar, de repente le dan algún tipo de información, les roban, tantas cosas que se ven hoy en día, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? También se debe tener un control de tiempo, ¿no? Los padres tienen que tener un control, porque nadie dice que no utilicen, ¿no? Al menos ahora, en la actualidad, tenemos el internet, lo usamos mucho para hacer tareas, para incluso comunicarnos. Está bien, muy bien, pero sí se debe tener un control porque su exceso puede traer consecuencias. Entonces, los padres y las madres, tanto padre como madre, deben encargarse que los hijos aprendan a utilizar el internet y las redes sociales de una forma adecuada y racional. Y siempre deben estar supervisando a los hijos, ¿no? No metiéndose en su intimidad tampoco, de que, ¿con quién hablas? No, pero siempre estar supervisando, siempre tratar de tener una comunicación con los hijos, ¿no? Y ustedes también como hijos, confiar en sus papás, ¿no? Tratar de, si es que tienen alguna duda, algo de lo que respecta a internet, tratar de hablarles y que tengan esa comunicación, que eso al final les va a ayudar mucho, porque no van a tener esas estrategias para cómo saber acceder a las redes sociales y no estar expuestos a los riesgos. No. Ahora, en cuanto a la responsabilidad de los padres y las madres, también tenemos que ellos tienen que construir el proceso educativo, ¿no?, más adecuado y más idóneo de los hijos. Esto es que ellos tienen que estar de acuerdo a las nuevas tendencias en cuanto al ámbito de la comunicación, al uso y al manejo de las redes sociales. Es importante también que analicen las características, ¿no?, de sus entornos y el lugar donde se están desarrollando ustedes, así como las personas también que interactúan.
Y esto es con el único fin de establecer métodos que permitan gestionar la seguridad, en este caso ciberseguridad, porque estamos hablando específicamente de las redes sociales. También es necesario que ellos utilicen metodologías prácticas innovadoras y significativas, ¿no?, que permitan dar una solución a esta problemática que últimamente es el uso de las redes sociales o el peligro al que uno se afronta en las redes sociales. Al menos en la época que nos vivimos, ¿no?, como decía mi compañera, ustedes que son adolescentes están más propensos a estar en las redes sociales, pero siempre tienen que tener claro que es una responsabilidad grande. Y como les decía, todo lo que se publica, todo lo que uno comparte, todo lo que uno dice, puede tener consecuencias. Bien, entonces, como les decía, no tienen que estar en constante actualización sus padres, porque eso les va a ayudar a ellos a informarse y a investigar, y eso les va a ayudar a ustedes para que vean los riesgos o los peligros que hay en las redes sociales, ¿no?, con el fin de brindarlo más a ustedes de una manera preventiva, prevenirles lo que puede pasar si es que en caso no realizan de una manera responsable el uso de las redes sociales. Es por ello que se debe tener en cuenta que el papel de los padres debe ser como mediadores del proceso. Es decir, tienen que ser sus amigos, ¿no? En este caso, como padres, tienen que actuar como amigos ante ustedes. Y así facilitarles también conocimientos, significados, de manera que ustedes se integren a esos conocimientos, que son conocimientos previos que ustedes en casa tienen que impartir, ¿no? Porque obviamente aquí, como ahora nosotros les estamos comentando, les estamos haciendo esta charla para que ustedes tengan conocimiento, en casa también deberían hablar y comunicarse con sus padres, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre el delito de la violación de la intimidad y cómo se configura. Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es José y voy a explicar el delito de la violación de intimidad. Hemos cogido una pregunta para ellos. ¿Qué afecta y cómo se configura el delito de violación a la intimidad? ¿Alguien podría decirme? ¿Una idea que tenga de lo que ya hemos expuesto? Así no lee la vez. Sí, efectivamente, como dice aquí en la diapositiva, voy a leerla nada más. El delito afecta el derecho a la intimidad, que comprende la propia imagen, la voz, la palabra y la protección de todo dato personal. En cuanto a todo dato personal, que se refiere al nombre, a su edad, a su sexo, al nombre de sus padres, o incluso acá que está en un ambiente escolar, puede ser sus notas. Y ahora, ¿cómo se configura este delito? Bueno, para la configuración de este tiene que ser tenemos que recabar información que se vaya contra su voluntad, o sea que la información que yo voy a requerir de esta persona o de sus compañeros no tenga el permiso, ni siquiera tenga o no sea adecuada para poderlo obtener, ¿no? Y así también lo registrado debe ser algo íntimo, algo muy propio de mi persona. No puede ser tal vez que, como lo expliqué, sus notas. Sus compañeros tal vez no pueden saber de las notas que tienen, porque es algo muy íntimo, muy propio de ustedes. Pero en cuanto al colegio que estudian, casi todos se conocen y conocen en qué colegio estudian, en qué grado están, o tal vez como conviven pueden saber tal vez el nombre de sus padres, pero personas exteriores no. Ahora, ¿cómo se comete este delito? El delito de violación de la intimidad, como dije, es algo propio, algo muy propio de nuestras personas, algo muy íntimo. Y para que se viole, este debe consistir en el acto de observar, escuchar y grabar. Ahora, en cuanto a observar, ¿alguien tiene una idea de cómo puede cometerse el delito? A ver tú, Amelie.
Sí. Mientras una persona esté, digamos, en una comunidad de personales, digamos que uno está haciendo un examen, Cuando se copien en tu examen. ¿Qué? Sí, buen argumento, amigo. Pero algo más cotidiano para que puedan entenderlo es cuando, digamos, tú. Tomando fotos o grabar a una persona sin permiso de otros. Sí, muy bien. Cuando tu hermano te revisa en celular por redes sociales sin que te permiso cuando tú estás en otra parte. Sí, muy bien, muy buenos sus ejemplos, amigos. Pero acá un ejemplo más que les tengo yo. Cuando, digamos, observamos con nuestros binoculares o con arganistas a nuestras vecinas, ¿no? Puede ser. Estás violando la intimidad de tu vecina, no puedes observar ello. Y lo observas tal vez en prendas íntimas o en cuestiones muy particulares que ella puede tener. Ahora, escuchar. ¿Alguien? Ya meterse en, como ahora se dice chismoso, como meterse en un programa de internet. Un programa de espectáculos. No, digamos, es una conversación indebida, así que... Una conversación indebida. En conversaciones privadas. Sí, muy bien. Que escuchas alguna conversación ajena y que difundas lo que has escuchado. Sí, muy bien. El último. Escuchar a una persona hablando de su vida privada. Sí, muy bien, amigos. Acá, como lo dice en la imagen, ¿no? Cuando hemos visto en una película, tal vez por una serie, que colocan el vasito detrás de la puerta, ¿no? Para escuchar lo que hablan las personas que están adentro. O llegando incluso al acto de que hagamos, que ustedes tal vez viven con sus vecinos y a la pared contigua está su vecino. Y hagan un huequito por ahí y empiezan a colocar un micrófono para escuchar lo que habla su compañero o su vecino. Y ahora el registrar, el grabar, como dije yo. ¿Otra persona? El grabar. ¿Sí? Bueno, ya, el grabar. Cuando agarramos y grabamos pues, cosas que son muy personales de nuestros compañeros, ¿no? Incluso en el caso en el que no solo el grabar, sino el tomar fotos. Digamos, tu compañero le toma fotos a la conversación privada que tiene con su pareja, digamos, no sé si se llama. O incluso el acto de que él le tome fotos a sus exámenes y los empieza a publicar en los estados de Facebook o en los grupos de WhatsApp. Ahora, ¿cómo se agrava la sanción? Ya conocemos nuestro derecho a la intimidad. ¿Cómo agravamos a esto? Voy a ponerles casos. Cuando ingresamos digamos, estamos grabando con binoculares y somos pues más atrevidos y vamos a la casa de nuestra vecina y entramos y empezamos a grabar. Y hay un delito, estamos grabando el derecho a la intimidad. Y el segundo, Por entrar a una propiedad sin el consentimiento. ahí también. Claro, obviamente, como dice su compañero, yo he ingresado ilegalmente a la vivienda de esta persona, sin su permiso, y ahí se configuran ya dos delitos. Ahora, cuando yo ya tengo estos videos, ya tengo las grabaciones, ¿qué hago? Empiezo y le llamo a la chica o al chico y oye, si no quieres que publique pues, tus notas o tus chats, ¿cómo es? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿No? Y empiezo a extorsionarla. Ajá. Y hay dos delitos, el derecho a la violación a la intimidad y la extorsión. Y finalmente el que revela, ya lo expliqué, cuando tenemos la información y la empiezo a revelar en los grupos de WhatsApp, ¿no? Y la empiezo a colocar en mis estados de Facebook, en mi muro de Facebook, ¿verdad? O en el TikTok, que ahora ustedes se llaman. Ahora, de cometerse el delito, ¿qué puedo hacer? Ya, me grabaron, pues, ¿qué hago? ¿No? Bueno, acá vamos a recurrir a nuestro amigo del Código Penal, el cual dice que es el que tutela el bien jurídico protegido. ¿Cuál sería el bien jurídico protegido?
derechos, pero ¿qué derecho estamos tratando acá? Intimidad. Ah, claro, obviamente, el derecho a la intimidad. En esta podemos encontrar el honor, la intimidad, lesiones culposas leves, ¿no? Están exactamente las penas que encontramos son de 3 años a 8. Así que ya saben, no estén grabando. La profesora peor, ¿ves? Ya la profesora ya violando el derecho a la intimidad. Prohibido está haciendo stickers también de la profesora por WhatsApp. Yo tengo hartos profesores. Ya, amigos. Ahora quiero que pongan mucha atención en esto para que ustedes puedan accionar este derecho, o sea, puedan protegerse. Conocemos el caso de Keiko Fujimori, ¿verdad? ¿Quién la está investigando? ¿Qué se llama esa persona? Ya me olvidé que ya. No, ¿qué se llama? Profesor, juez, el fiscal, ¿Quién José fue que Domingo dijo Pérez. fiscal? Al toque. ¿Quién dijo fiscal? ¿Quién lo dijo? Profesor. Ah, usted lo dijo. Le quitó el premio, Miss. Ya, sabemos que es el fiscal, ¿verdad? El fiscal es el que se encarga de investigar los derechos públicos, o sea, que afecten toda una nación, o sea, que sean de ámbito popular. Por ejemplo, Keiko Fujimori se investiga por delitos de enriquecimiento ilícito, algo así, por favorecimiento, lavado de activos, muy bien. Ahí no te Vamos a anotar todos. Ya, esos delitos son de ámbito público, que competen a todos. Y esos los investiga el fiscal. Pero nosotros, cuando se viola nuestra intimidad, tenemos que accionar personalmente. O sea, contratas tu abogado y vas al Poder Judicial. Ahora, a esta figura, ¿qué se le llama? ¿Nunca han escuchado? Ya fuiste, te voy a querellar. La querella, ¿nunca han escuchado? Ya, esta figura que nosotros vamos a utilizar para proteger nuestros derechos se llama la querella. Te voy a querellar. Y la parte se llama la parte afectada, el querellante, el que le ha violado su derecho a la intimidad, y el querellado. ¿Sí? Bueno, gracias amigos. Espero que haya sido de su agrado esta y sobre todo que hayan entendido. Como les habíamos dicho, vamos a proceder, vamos a hacer una actividad, básicamente responder preguntas, pero ahora... Ya ver amigos, vamos a hacer una premiación para ver si han entendido o si han comprendido. Ya la profesora les colocará su nota. Esta va a ser un grupo. Un grupo va a ser esto. 2, 3, 4. Grupo 3, grupo 4. Dentro de ustedes escojan a uno, Ya, mejor. Organícense ahora y elijan a su mejor compañero. A su gallo. Mejor compañero. Lo dejan al frente, que venga al frente. ¿Quién va a ser el gallo de esta fila? ¿Quién es el gallo? ¿Quién es el mejor? ¿A quién le confiaría su vida? ¿A quién le confiaría su vida? Vamos a hacer. Ya no vamos a usar el cañón. De este grupo, elijan a uno. De este igual, un representante, el mejor, el que sepa hablar. Pues pónganse de acuerdo, pónganse. Andrés, es el más inteligente. Ahí está, salgan ustedes. Oye, sí, ven. A mí se me hace que tú eres de que tú sabes algo. La dinámica es la siguiente, vamos a hacer preguntas y obviamente el que sepa la respuesta, el que levante primero, responde primero. Ya, y si alguno de ustedes llega a responder 2 preguntas satisfactorias bien, va a ganar un chocolate, una barra de chocolate. ¿Sí? Para toda su fila. Bueno, para todos. Si no ganan la chocolate, Por eso les hemos dicho, saquen a sus soldados, su mejor soldado.
¿Por qué no sido Víctor Hugo? Oh, Luis, ¿por qué no sido? De la fila. Luis. O sea, por ejemplo, si los de la fila saben la respuesta, que primero levanten la mano. Ya. Pueden apoyar, Yo voy a estar viendo desde atrás a ver quién es el primero en levantar la mano. No digan la respuesta. El que dice la respuesta de frente sin levantar la mano, no va, anulado. Ya, el primero que levante la mano, ustedes que están sentados también pueden, va a ser que pueda responder o el que levante la mano o su representante. Pero primero vamos a conocerlos un poco también, ¿no? Seguro que tienen nombres. Pero tú preséntate, por favor. Breve. Mi nombre es Anthony Castillo. ¿A qué grupo representas? Grupo, no, aplauso, pero su grupo. Arnold, ¿no? Anthony. ¿Y el segundo? El segundo grupo. Buenas tardes. Breve, nomás breve. Mi nombre es Kevin Yanato y asisto al segundo. Un aplauso para Kevin. Soldado valiente. Tercer grupo. Mi nombre es Anderson Moreno Zarata. Andrés. Vamos a poner esta mención a su sitio. Ya listo, entonces obviamente vamos a empezar en orden, nos hemos visto los temas y la primera pregunta está a cargo de nuestro compañero Mateo, que va a formular una pregunta sencilla, pero estén muy atentos, escuchen bien lo que les va a preguntar. A ver, ¿cuáles son los tres principios que se usan para aplicar el derecho? No está en el apoyado, creo, ¿no? Una ayuda, pues. Los compañeros pueden ayudar, o sea, una pista pueden darnos. Ya, a ver. Una ayuda. Uno es el principio de proporcionalidad. El principio de necesidad. Muy bien. Y falta uno. Por el premio. Que tiene que estar en la ley, ¿qué era? Ajá, ahí está. Que tiene que estar en la ley. Ese es el derecho. El principio que dice que tiene que estar en la ley. La ley te dice qué es lo que te protege. Legalidad. Digo legalidad. Ya, se ganaron su premio. Ya me han dado una pregunta. Es una, son dos, ya. Son dos y creo. Son todas. O sea, todas las preguntas que formulemos, el que responda más preguntas correctamente se gana el premio. O sea, es el que consiga más puntos. El grupo 4 está. Va un punto, anótenlo. Grupo 4. Esta pregunta es muy sencilla. Así que atentos, ¿ah? Es respecto a los personajes públicos. Ponga, es fácil, es muy fácil. Ponga dos ejemplos de personajes públicos. Primero, Anthony. No, Kevin. Luis Díaz y Carlos Castillo. Muy bien. Aunque te has copiado de mis ejemplos, ¿ah? Era aquí. Pero es válido. Y ahí la otra es. Está a cargo de mi compañera Lucía. A ver. Bueno, dije yo los riesgos que se podía pasar en cuanto a las redes sociales. Y les voy a decir el concepto y para que encuentren más o menos. Suplantación de identidad, que era ese riesgo que cometían. Suplantación de identidad. Había, no sé, varias. A ver, no fuiste el primero en la actividad. No, yo le estoy diciendo estoy diciendo el concepto y tiene que darme la palabra exacta que era. ¿Qué es el concepto? Les estoy diciendo el concepto y que me den había, no sé si se acuerdan, piercing, spam, modalidades. ¿Se acuerdan?
¿Alguien se acuerda? El que se acuerde de dos modalidades es pregunta correcta para él. Al menos dos. Estuve mencionando una serie de modalidades. Va una spam, correcto. Suplantación. Sexting, ¿es correcto? No es piercing. Es que Otra les voy a dar. Pero ya esto es, ¿qué actos deben realizar para que el delito se cometa? Hay varios, como, ¿se acuerdan del ejemplo? Estaban, lo decía mi compañero, José. Ajá, muy bien. Escuchar. ¿Cuántos tienen que decir? ¿Cuántos tienen que decir para que ganen? Son tres. Escuchar, oír y grabar. Escuchar, oír y grabar, sí, correcto, ¿no? ¿José? Sí, punto para el No, falta ver. Falta una, que es observar, escuchar y registrar, ¿no? Siguiendo con el tema de los personajes públicos, ¿se acuerdan que hemos mostrado una clasificación por 3 grupos? De esos 3 grupos que había en la clasificación, voy a darles el nombre de un personaje público y ustedes me van a decir a qué categoría pertenece. ¿Listos? Atentos. Pero primero, ¿conocen a Gianmarco? ¿Todos? Si no lo conocen todos, cambien. Entonces, ¿conocen a Cueva? Sí. ¿Y a qué categoría pertenece? A la segunda. Correcto. ¿Fue el primero? ¿Quién levantó la mano primero? Bueno, tienen 2 puntos. Yo también levanté. Tienen que levantar la mano, no hablar. Levanten la mano para que se les dé. Y entonces, para que te ganes el punto, o tú, dame Vamos un a ejemplo ver. original. Un ejemplo original, pero que no haya mencionado yo. Y tú también. El que lo diga primero gana. De la segunda categoría. Es que es el desempate entre ellos. Sí. ¿Sí? Adelante. Igual. Y la padula. La padula, correcto. En esta categoría estaban los deportistas y artistas dignos. Segundo punto para la primera fila. Vayan anotando sus puntos, aquí tenemos mala memoria. Ya, una pregunta fácil, pero fácil, contra fácil. ¿Desde cuándo somos titulares del derecho a la intimidad y demás derechos? Él levantó un A ver, punto. ¿cómo? Desde el momento en que nacemos. El doctor José. Yo, el último que he puesto, a ver, la que he repetido, a ver, la fácil. A la persona afectada, o que le han violado su derecho a la intimidad, ¿qué se le llama? Cuando voy a accionar este recurso. Yo no sé, que va por ahí, Leia, va por ahí. El que es afectado, el que le han violado su derecho. ¿Qué? Aquí. Acá. Acá vamos a Acá levantó un punto. Ya, Rebe. ¿Apurillado? Casi. ¿Amorellado? ¿Tú? No, casi, pero bien cerca. Víctima. No. Él está más Sí, cerca. Ahí está pero no caliente. es la palabra exacta. Ya están por ahí, ya. Por ahí, No te por ahí. acuerdas. Empieza Están con contando. qué. ¿Cómo? ¿Con qué? O sea, la sílaba qué. Ya, ¿Quién lo dijo? Atrás. Ya, su tercer o cuarto punto, ¿cómo anda? Cuarto punto, miércoles. Una pregunta sobre los temas que yo les he hablado. Yo les he mencionado 2 organismos internacionales los cuales contienen el derecho a la intimidad, que mencionan el derecho a la intimidad. Díganme, solo uno de esos 2. A ver. No. De los organismos, yo mencioné 2 organismos. Una es la Declaración y el otro es... Sí, pero ese es nacional, yo te he dicho de los internacionales. Pero está bien, se nota que has estado atento. ¿Nadie? ¿Una idea? De la Universales. Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, otro puntito fácil. De los personajes públicos. Ya, vamos a hacer hasta un segundo puesto, creo yo. Ya, sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí. Ya, de los personajes públicos. Ya, ustedes ya no, ¿ya? Los de esta Ah, sala ya no, ves que sigan participando. No, ya ganaron ya. Se le llevan por goleada. Para que les dé oportunidad a los demás. Sí, dale, entonces. Muy bien. Mencionen un ejemplo de la primera categoría. Un ejemplo original. Original. Tú levantaste primero. Presidente de Estados Unidos. Ah, muy Ahí bueno. está. Ahí está. Punto. ¿Cuántos puntos llevan ustedes? ¿Un punto? Cero. Uno va. Vamos. O sea, con este van uno. ¿Y este grupo cuánto va? Ese va uno. Vamos también, creo. Acá van uno, sí, acá sí van uno. Ustedes, No, nada. hay que ponerse las pilas. Pónganse pilas, están parejas. Pónganse pilas, pueden ganar el segundo. Ah, wow. Otra A pregunta. ver, Ya, a ver, ¿qué es lo que significaba o qué es... Sí, ya, ¿qué es lo que significa o qué es lo que quiere decir el principio de proporcionalidad? Que tiene que ver con los derechos de otras personas. Ya, entonces, una pregunta más facilita, ¿ya? Ya. Ya. A ver, lo que ustedes han entendido sobre la toma de decisiones personales. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué es? ¿Es tu mismo grupo? Ya. ¿Quién de los dos quiere responder? Tú, levanto por ti. Las decisiones que toma un grupo. Ya. Pero algo más. En su vida cotidiana. También, pero algo un poquito más... Pero esas decisiones, ¿qué trae? ¿Qué trae? A ver. Las decisiones que toma uno mismo que traen consecuencias. Ya, ahí está, punto para la última fila. Dan dos. ¿Tienen una pregunta más para ver si los pueden alcanzar? Ya, una más. ¿Una más? Una vez ya acaba, ya con todo. Lo que yo expliqué, lo último, a ver, yo hablé de las penas. ¿Desde dónde, desde qué año hasta qué año puede ser la pena? Aquí. Oh, se acuerda. De 3 a 8 años. Muy bien. Acá. Bueno, pueden sentarse. Vamos a ver cómo les repartimos todo. La segunda fila ganadora es el sábado de chocolate. ¿Cuánto chocolate? ¿Cuánto chocolate? Ya han sido pagadas ahora las intervenciones personales. Allá las intervenciones personales, ¿verdad? Y si le cae, le cae más peso. ¿Cuántos han participado? Levanten la mano todos los que han participado. Tú has participado, tú también. No, pero participado en la ronda de preguntas antes del juego. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entramos nomás. No, pero él no participó en la ronda de preguntas por participar. Juan, tú también, ¿no?
Ya está. ¿Alguien más ha participado antes del juego? Tú sí participaste también, ¿no? Ahí tienes. Ahí está. Ya. Bueno muchachos, con nosotros ha sido todo. Espero que hayan disfrutado la exposición que les hemos dado. Esperamos que les sirvan también, que sepan aplicar los conocimientos que ahora tienen. Ya saben de que si el bullying y eso es delito, y no dejen tampoco que nadie les venga a quitar sus datos personales y no le den a cualquier persona sus datos tampoco, porque es peligroso por internet. Muchas gracias por su atención.